el abandono doloroso. La noche en que todo se desmoronó estaba cargada de presagios que ella, inmersa en su rutina, no pudo prever. Había pasado horas preparando la cena, su manera de mantener la conexión que parecía desvanecerse entre ellos. Mientras cortaba las verduras y escuchaba el eco de sus propios pensamientos, no podía ignorar la sensación creciente de que algo no estaba bien. Él llegó tarde, como era su costumbre en los últimos meses, pero esta vez algo en su rostro delataba una determinación fría y distante. Llevaba semanas sintiendo que se alejaba, pero nunca imaginó lo que estaba por venir. Ella se apresuró a saludarlo con una sonrisa, intentando ignorar el peso de la tensión que invadía la habitación. Él evitó mirarla a los ojos, se sentó en el sofá, y tras unos minutos de silencio que parecieron eternos, pronunció las palabras que romperían su mundo. No puedo hacer esto más. La cuchara que ella sostenía cayó al suelo con un ruido seco, pero el verdadero estruendo fue interno. Su mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar, como si las palabras hubieran sido un golpe que la dejó sin aire. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, su voz temblando, aunque ya conocía la respuesta. Él finalmente la miró, pero sus ojos no mostraban la calidez que alguna vez la había hecho sentir segura. No quiero seguir contigo. No quiero este bebé. Esto no es lo que quiero para mi vida. El impacto de sus palabras fue como un puñal directo al corazón. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El aire de la habitación parecía haberse agotado. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos mientras su mente intentaba aferrarse a cualquier esperanza de que esto fuera un malentendido. ¿Y qué quieres decir con que no quieres este bebé?, preguntó, con la voz quebrada. No estoy listo para ser padre, y no quiero estar atado a esto. Lo siento, pero es mejor que cada quien siga su camino. La frialdad de su tono encendió algo dentro de ella, una mezcla de ira y desesperación. Su mano se aferró al borde de la mesa, buscando un apoyo físico que su alma no encontraba. ¿Y simplemente te vas? ¿Así? ¿Después de todo lo que hemos pasado? Él se puso de pie, intentando esquivar su mirada, pero ella se interpuso en su camino. Y mírame, por Dios. ¿Es esto lo que quieres? ¿Abandonarme a mí y a tu hijo?, y gritó, sintiendo como su voz temblaba de furia y tristeza. No hagas esto más difícil de lo que ya es, respondió, su voz aún distante, como si ya hubiera cerrado la puerta emocionalmente. ¿Más difícil?, susurró ella, con la incredulidad transformándose en ira pura. Él intentó apartarse, pero ella no lo permitió. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras descargaba todo lo que había acumulado en esos meses de dudas, sospechas y silencios. Eres un cobarde. Un maldito cobarde. No tienes idea de lo que significa amar o comprometerse. Este bebé no pidió venir al mundo, pero aquí está, y yo sí lo amo. Finalmente, él apartó la mirada y, con un suspiro, se dirigió hacia la puerta. Lo siento, pero no puedo ser quien necesitas. Adiós. La puerta se cerró detrás de él, dejando un silencio ensordecedor. Ella cayó de rodillas al suelo, incapaz de contener el dolor que la consumía. Su cuerpo temblaba mientras sollozaba, con una mezcla de ira, odio y una tristeza tan profunda que parecía envolverla completamente. Esa noche fue interminable. Cada rincón de la casa, cada objeto, le recordaba a él y a lo que habían compartido. Pero ahora todo se sentía vacío, como si su partida hubiera robado el calor y el color de su vida. A medida que las horas avanzaban, la adrenalina reemplazó el dolor. Se levantó, su rostro empapado en lágrimas y sus manos temblorosas. Miró alrededor, y algo dentro de ella comenzó a cambiar. No era resignación, era una chispa de coraje que se encendía en lo profundo de su ser. No voy a dejar que me derrotes, susurró al aire, con la voz rota pero llena de determinación. Aunque la herida estaba fresca y el rencor ardía en su corazón, una promesa comenzó a formarse: iba a salir adelante, no por él, sino por ella misma y por su bebé. Aún no sabía cómo, pero en ese momento juró que este no sería el final de su historia, sino el comienzo de algo mucho más grande. La lucha por sobrevivir. El amanecer llegó con una claridad hiriente, como si el sol quisiera recordarle que el mundo seguía girando a pesar del caos en su vida. Ella no había dormido.
Sus ojos hinchados y su rostro demacrado eran el reflejo de una noche de llanto y desvelo. Las palabras de su ex resonaban una y otra vez en su mente. No puedo hacer esto más. Cada repetición era una puñalada, cada recuerdo, un peso más que se sumaba a su pecho. Pero no tenía tiempo para rendirse. Estaba embarazada, y el bebé que llevaba dentro dependía completamente de ella. Esa realidad era una espada de doble filo. Por un lado, le daba una razón para levantarse cada mañana, por el otro, le recordaba la traición de quien había prometido estar a su lado. Con cada día que pasaba, la lucha se hacía más evidente. Las cuentas se acumulaban en la mesa de la cocina, formando una pila que parecía un monstruo insaciable. Los susurros de los vecinos no ayudaban, las miradas de lástima y juicio la seguían como una sombra. Podía escuchar los comentarios a sus espaldas. Pobre mujer, sola y embarazada. ¿Qué habrá hecho para que él se fuera? Esas palabras ardían como fuego en su interior, encendiendo un rencor que crecía día tras día. No solo estaba luchando contra la carga emocional de haber sido abandonada, sino también contra un mundo que parecía querer verla derrotada. La batalla económica y emocional. El dinero se convirtió en su mayor preocupación. Trabajaba en una pequeña oficina, pero el salario apenas le alcanzaba para cubrir los gastos básicos. Cada cheque se iba en pagar el alquiler, las consultas médicas y los alimentos. Las noches eran una mezcla de cuentas por hacer, lágrimas reprimidas y un constante recordatorio de que no podía permitirse fallar. Una tarde, mientras caminaba hacia casa, con los pies hinchados y el cuerpo agotado, se detuvo frente a una tienda. En el escaparate, había un pequeño traje para bebé, blanco y azul, que la hizo detenerse. Lo imaginó en su hijo, y por un momento, una sonrisa tímida asomó en su rostro. Pero ese instante fue rápidamente reemplazado por la realidad, no podía permitirse lujos. Cada centavo era para lo esencial. El odio como combustible. En los momentos más oscuros, cuando parecía que iba a romperse, pensaba en él. Recordaba su rostro, su voz, las promesas vacías que había hecho. Su odio hacia él se convirtió en un extraño tipo de fuerza. Era lo que la mantenía en pie cuando todo parecía derrumbarse. Se repetía que no podía dejar que él tuviera la satisfacción de verla fracasar. Los desafíos físicos. El embarazo avanzaba, y con él, las dificultades físicas. Las náuseas matutinas, el dolor en la espalda, el cansancio constante, todo parecía una prueba más que la vida le ponía. Hubo días en los que apenas podía levantarse de la cama, pero lo hacía de todos modos. Se forzaba a seguir adelante, aunque cada paso doliera más que el anterior. Una noche, tras un día especialmente agotador, se desmoronó en el suelo de la sala. Lloró en silencio, abrazando su vientre, y por primera vez en semanas, dejó salir todo el miedo que había estado reprimiendo. No sé si puedo hacerlo, susurró, como si le hablara al bebé que crecía dentro de ella. Pero entonces sintió una patada, débil pero clara, que la hizo detenerse. Era como si su hijo le estuviera diciendo que sí podía. Ese pequeño movimiento, esa conexión, encendió una chispa de esperanza en su corazón. El primer paso hacia la independencia. Con el tiempo, comenzó a buscar maneras de mejorar su situación. Encontró un curso gratuito en línea sobre administración y decidió inscribirse. Pasaba las noches estudiando, aprovechando cualquier momento libre para aprender algo nuevo. Sabía que no podía depender de nadie más, que tenía que convertirse en su propia salvación. Los días seguían siendo duros, pero había algo diferente en ella. Cada pequeño logro, cada factura pagada, era una victoria. Su odio hacia su ex seguía ahí, ardiendo como un fuego que la impulsaba a seguir adelante, pero ahora también había un destello de algo más, orgullo. La confrontación interna. Sin embargo, no todo era fortaleza y determinación. Había noches en las que el rencor y la tristeza la consumían. Se preguntaba si algún día podría perdonarlo, no por él, sino por ella misma. Pero el dolor era tan profundo que la idea de perdón parecía imposible. Una madrugada, mientras veía la luna desde la ventana, hizo una promesa. Voy a luchar. No por ti, no para demostrarte nada. Voy a luchar por mí y por mi hijo. Y algún día, cuando me mire en el espejo, voy a ver a alguien fuerte,
alguien que sobrevivió. El capítulo cierra con ella levantándose al amanecer, con el rostro marcado por las lágrimas, pero los ojos llenos de una nueva determinación. Aunque la lucha estaba lejos de terminar, había decidido que no se rendiría. No importaba cuántas veces cayera, siempre se levantaría. Porque la vida, por más cruel que fuera, nunca podría apagar la chispa de quien está dispuesto a pelear por su felicidad. El nacimiento de un nuevo propósito. El aire de la madrugada era denso y frío, pero ella no lo sentía. Estaba de pie junto a la ventana, con la mirada perdida en la ciudad que lentamente despertaba. Las luces de los edificios se encendían como estrellas artificiales, y el bullicio de los primeros automóviles empezaba a llenar las calles. Había algo diferente en el ambiente, algo que ella no podía explicar. Era como si un cambio profundo estuviera gestándose en su interior, algo que iba más allá del simple deseo de sobrevivir. El nacimiento de un propósito no es siempre un momento glorioso. A veces, es una chispa que surge en medio de las cenizas, una pequeña llama que se niega a apagarse. Esa chispa nació en ella durante una noche de tormento y lágrimas, cuando comprendió que su vida ya no podía girar en torno al rencor y al odio. Su hijo, aún no nacido, merecía algo más. Y ella también. El eco de las decisiones pasadas. El recuerdo del abandono seguía siendo un peso que arrastraba consigo. Podía escuchar su propia voz en el pasado, rogando por una explicación, suplicando por algo que le diera sentido al caos. Pero no había obtenido respuestas, solo silencio. Ese mismo silencio se había convertido en su compañero constante, llenando los espacios vacíos de su hogar y de su mente. Un día, mientras revisaba sus cosas, encontró un álbum de fotos. Las imágenes de un tiempo que parecía perteneciente a otra vida le hicieron hervir la sangre. Allí estaban las sonrisas falsas, las promesas vacías atrapadas en papel. Sin pensarlo, arrancó las fotos de las páginas y las arrojó al suelo. Con cada imagen destruida, sentía que algo dentro de ella también se rompía, pero al mismo tiempo, algo más empezaba a reconstruirse. «Esto no me define», susurró, con los ojos llenos de lágrimas, pero con una determinación naciente en su voz. El llamado interno. Esa noche, mientras intentaba dormir, sintió nuevamente el movimiento de su bebé. Era una sensación que cada vez se hacía más fuerte, más real. Por primera vez, se permitió imaginar el futuro, su hijo corriendo por la casa, su risa llenando los espacios vacíos, los momentos compartidos que darían sentido a todo. Fue entonces cuando lo supo. No podía permitir que su vida fuera definida por el abandono, el dolor o el odio. Su hijo necesitaba algo más que una madre rota, necesitaba una guerrera, alguien que pudiera enseñarle que, incluso en las peores circunstancias, era posible levantarse y luchar. Ese pensamiento fue como un relámpago en su mente. ¿Por qué seguir permitiendo que su pasado dictara su presente? ¿Por qué dejar que la traición de alguien más definiera su valor? No, ya no más. La búsqueda de fuerza. El propósito recién nacido necesitaba ser alimentado, fortalecido. Comenzó a buscar formas de transformar su vida, de convertirse en la mujer fuerte y resiliente que sabía que podía ser. Investigó sobre programas de apoyo para madres solteras, cursos de emprendimiento y recursos comunitarios. Cada paso que daba era como escalar una montaña, pero no se detuvo. Se inscribió en un taller de desarrollo personal, donde aprendió sobre la importancia de perdonarse a sí misma. Uno de los ejercicios más impactantes fue escribir una carta al pasado, dirigida a la versión de ella misma que había sido abandonada. Las palabras fluyeron como un torrente. Te culpaste, pero no fue tu culpa. Te rompieron, pero no estabas rota. Ahora, juntas, vamos a construir algo nuevo. Esa carta no solo fue un acto simbólico, sino un primer paso hacia la aceptación. Entendió que no podía cambiar lo que había sucedido, pero sí podía decidir cómo reaccionar ante ello. La chispa de la pasión. En una de esas búsquedas, encontró una clase de diseño gráfico. Aunque al principio dudó en inscribirse debido a sus responsabilidades y al cansancio constante, algo en su interior le dijo que debía intentarlo. Esa clase se convirtió en un refugio, un espacio donde podía expresar todo lo que sentía. Cada diseño que creaba estaba cargado de emociones, dolor, ira, esperanza, amor. Pronto,
su talento empezó a ser notado. Comenzó a recibir pequeños encargos, y con cada trabajo que entregaba, su confianza crecía. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía algo que era completamente suyo, algo que nadie podía arrebatarle. El enfrentamiento con los fantasmas. Una tarde, mientras caminaba por el parque, vio a una pareja con un bebé. La imagen la golpeó como un puñetazo en el estómago. No pudo evitar compararse, preguntarse si alguna vez tendría algo así, si podría superar completamente el vacío que había dejado su ex. Pero entonces, sintió una patada fuerte en su vientre. Fue como si su hijo le estuviera diciendo, «Estoy aquí. Tú y yo somos suficientes». Ese momento fue un punto de inflexión. Decidió que ya no iba a perseguir la idea de lo que debería ser su vida. Su propósito no estaba en cumplir expectativas externas, sino en construir una vida en la que ella y su hijo pudieran prosperar. El grito de guerra. Al final del capítulo, ella se encuentra frente al espejo. Su rostro está marcado por las luchas de los últimos meses, pero hay algo nuevo en su mirada: fuego. Ese fuego no es solo ira, es determinación. Con una mano en su vientre, se mira fijamente y dice en voz alta: «Esto no es el final. Es el comienzo. Es el nacimiento de un propósito más grande que el dolor, más fuerte que el odio. Es el primer paso hacia una vida que ella misma va a construir, sin importar cuán difícil sea el camino». El capítulo termina con ella saliendo de casa al amanecer, lista para enfrentar el día. La lucha sigue siendo real, pero ahora tiene algo más poderoso que cualquier obstáculo, una razón para luchar, y una voluntad inquebrantable. Los fantasmas del pasado. El pasado tiene un curioso hábito de encontrar formas inesperadas de irrumpir en el presente, como si se rehusara a ser olvidado. En las semanas que siguieron a su transformación interna, ella sintió que por fin empezaba a construir algo sólido. Sin embargo, los fantasmas del pasado nunca habían desaparecido, solo esperaban su momento para golpearla con fuerza. Era una tarde nublada cuando sucedió. Mientras revisaba su correo, un sobre sin remitente llamó su atención. Al abrirlo, sus manos temblaron. Era una fotografía de su expareja, feliz, acompañado de una mujer desconocida. En el reverso, un mensaje escrito a mano: «Espero que estés bien. Pensé que te gustaría saber que estoy rehaciendo mi vida». El impacto fue como un puñal directo al pecho. Todo lo que había trabajado para superar parecía tambalearse. El rencor que había intentado enterrar volvió a la superficie con una intensidad abrumadora. El choque de emociones. Esa noche, mientras se refugiaba en la oscuridad de su habitación, el torrente de emociones la consumió. Ira, tristeza, desesperación y una sensación aplastante de injusticia. ¿Cómo podía él simplemente rehacer su vida mientras ella luchaba cada día para mantener la suya a flote? Las lágrimas brotaron con furia, pero con ellas también surgió una chispa de algo más profundo: coraje. Miró la fotografía durante largos minutos, con los ojos hinchados y el corazón roto, hasta que finalmente la rompió en pedazos. Sin embargo, romper el papel no era suficiente para destrozar los recuerdos que se habían grabado en su mente. Cada escena de su relación pasada comenzó a reproducirse como una película en bucle. Recordó los momentos felices, las promesas vacías y el dolor del abandono. Pero también recordó algo más: su fuerza. Ella había sobrevivido al peor momento de su vida, y no permitiría que esa fotografía o cualquier cosa de su pasado le arrebatara el progreso que había logrado. Encuentro inesperado. Días después, mientras estaba en un café trabajando en un proyecto de diseño, lo vio. Él estaba sentado en una mesa al otro lado del lugar, riendo junto a la misma mujer de la fotografía. Su corazón se detuvo por un instante, y el aire pareció abandonarla. Instintivamente, quiso salir corriendo, pero algo dentro de ella se negó. Se quedó en su lugar, observándolo desde la distancia. Cada gesto de él era una mezcla de familiaridad y traición. Recordó cómo solía reír con ella, cómo le prometía que siempre estaría a su lado. Pero ahora, esas promesas parecían tan vacías como las palabras que nunca tuvo el valor de decir cuando la abandonó. Cuando él finalmente notó su presencia, sus ojos se encontraron. Por un segundo, una oleada de emociones cruzó por su rostro: sorpresa, incomodidad y algo que parecía ser culpa.
Ella, en cambio, mantuvo la mirada firme. No se iba a dejar intimidar. Después de unos segundos eternos, desvió la mirada y volvió a su trabajo, como si él no existiera. Pero por dentro, el fuego de la ira ardía con más fuerza que nunca. La confrontación interna. Esa noche, los recuerdos no la dejaron dormir. La imagen de él riendo, la forma en que había intentado fingir que todo estaba bien, le carcomía en el alma. Pero más que eso, se dio cuenta de que no era solo él el problema. Era ella misma quien seguía atrapada en las cadenas del pasado, permitiendo que su sombra definiera cada paso que daba. Decidió enfrentar esos fantasmas de una vez por todas. Fue al sótano, donde guardaba una caja con recuerdos de su relación. Dentro estaban cartas, fotografías, pequeños regalos que él le había dado. Cada objeto era una pequeña herida que no había cicatrizado. Uno por uno, comenzó a sacarlos. Mientras lo sostenía, dejó que los recuerdos fluyeran. Permitió que las lágrimas corrieran, pero no con la misma desesperación de antes. Esta vez, era diferente. Era un llanto de liberación, una despedida a todo lo que esos objetos representaban. El ritual de liberación. Esa misma noche, decidió que era hora de cerrar ese capítulo. Llevó la caja a un lugar apartado, un pequeño parque donde solía caminar cuando necesitaba pensar. Allí, bajo las estrellas, encendió una pequeña hoguera y comenzó a quemar cada objeto, uno por uno. El fuego crepitaba mientras consumía las cartas y las fotos, llevándose con ellas el peso del pasado. Con cada objeto que arrojaba a las llamas, sentía como una parte de su alma se liberaba. Cuando el último papel se convirtió en cenizas, se quedó mirando el fuego hasta que se extinguió por completo. Un paso hacia adelante. Al regresar a casa, se sintió más ligera. Los fantasmas del pasado no desaparecerían de inmediato, pero había dado el primer paso para enfrentarlos. Esa noche, mientras acariciaba su vientre, se dio cuenta de que no estaba sola en esta lucha. Su hijo, su razón de ser, estaba con ella, y juntos construirían un futuro libre de las cadenas del pasado. El capítulo termina con ella escribiendo en su diario: los fantasmas del pasado no me destruirán. Me han enseñado quién soy y de qué estoy hecha. Este es el comienzo de una nueva historia, una que escribiré con mis propias manos. La llamada inesperada. El sonido del teléfono irrumpió en la tranquilidad de la noche como un grito desgarrador. Había pasado mucho tiempo desde que alguien la llamaba a esas horas. Por un instante, su corazón se aceleró, un reflejo de los días en que cada llamada nocturna traía malas noticias. Miró la pantalla. Era un número desconocido. Dudó, con la mano temblorosa sosteniendo el teléfono. Algo en su interior le decía que esa llamada no traería nada bueno, pero también sabía que no podría ignorarla. Respiró hondo y deslizó el dedo para contestar. «Hola», y dijo con una voz cautelosa. Por un momento, solo escuchó el eco de una respiración pesada al otro lado de la línea. La pausa se alargó, lo suficiente para que un escalofrío recorriera su espalda. «Soy yo», dijo finalmente una voz que reconocería en cualquier lugar. Su expareja. El retorno del pasado. Su corazón se detuvo. Un torbellino de emociones la invadió: ira, sorpresa, confusión, y algo más profundo que no quería reconocer, un rastro de la vulnerabilidad que había sentido cuando él la abandonó. Se quedó en silencio, dejando que las palabras murieran en su garganta. Él volvió a hablar. «Sé que probablemente soy la última persona de la que quieres saber, pero necesito hablar contigo. Es importante». Su primera reacción fue colgar. No quería escuchar ni una palabra más de él. Pero algo la detuvo. Tal vez era la curiosidad, tal vez era la necesidad de entender por qué había decidido reaparecer después de todo lo que hizo. «No tienes derecho a llamarme», respondió con dureza, conteniendo la furia que amenazaba con desbordarse. «¿Qué quieres?». Hubo un silencio incómodo antes de que él continuara. Su tono era vacilante, casi suplicante. «Cometí muchos errores, pero necesito verte. Hay algo que debes saber». Una lucha interna. Colgó sin responder. No iba a permitir que volviera a entrar en su vida tan fácilmente.
pero las palabras de él quedaron resonando en su cabeza. Hay algo que debes saber. ¿Qué podía ser tan importante como para que él rompiera meses de silencio? ¿Qué derecho tenía de volver cuando ella había luchado tanto para levantarse de las cenizas que él dejó atrás? Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, escuchaba su voz. Era como si todo el progreso que había logrado comenzara a desmoronarse. Se levantó de la cama y comenzó a caminar por el apartamento, con el corazón latiendo rápidamente y las emociones mezclándose en un cóctel explosivo. Finalmente, tomó una decisión. Si él tenía algo que decir, lo escucharía, pero sería en sus términos. No porque lo necesitara, sino porque quería enfrentarlo, mirarlo a los ojos y recordarle el dolor que causó. Esta vez, no sería ella la que saldría lastimada. El encuentro. Lo citó en un parque cercano, un lugar abierto donde no se sentiría atrapada. Llegó temprano, con el corazón en la garganta, pero con la cabeza en alto. Había pasado tanto tiempo preparándose para este momento que no permitiría que él la viera vulnerable. Él llegó poco después, y al verlo, se dio cuenta de cuánto había cambiado. Ya no tenía esa confianza que solía irradiar. Parecía más viejo, más cansado. Pero eso no disminuía el resentimiento que hervía dentro de ella. Y gracias por venir, dijo él, con la mirada fija en el suelo. Ella cruzó los brazos, manteniendo una distancia calculada. Habla rápido. No tengo todo el día. Él tragó saliva, nervioso. Por un momento, parecía que no sabía por dónde empezar. Quiero pedirte perdón por todo. Sé que lo que hice fue imperdonable, pero... Ella lo interrumpió con una risa amarga. ¿Perdón? ¿Crees que una disculpa borrará lo que hiciste? ¿Qué hará desaparecer los meses que pasé sola, sintiéndome rota mientras tú seguías con tu vida como si nada? Él la miró, visiblemente afectado por sus palabras, pero continuó. Y no espero que me perdones. Solo quiero que sepas que no te dejé porque no te quisiera. Estaba asustado, perdido. Hice lo que creí que era mejor, pero fue un error. Un error que me ha perseguido desde entonces. La revelación. Ella estaba a punto de marcharse, harta de sus excusas, cuando él dijo algo que la detuvo en seco. Hay más. Algo que no sabes. Estoy enfermo. Me queda poco tiempo. Por un instante, sintió que el mundo se detenía. Las palabras de él se hundieron como un golpe directo al estómago. No sabía si creerle o si era solo otra manipulación. Pero algo en su expresión, en el tono de su voz, la hizo dudar. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?, preguntó, tratando de mantener la compostura. Todo. Porque quiero enmendar las cosas antes de irme. Quiero ser parte de la vida de nuestro hijo, aunque sea por poco tiempo. La mención de su hijo fue la gota que colmó el vaso. Su furia explotó. No tienes ningún derecho a hablar de él. Tú lo abandonaste antes de que naciera. No puedes aparecer ahora y esperar que todo esté bien solo porque te sientes culpable. Una tormenta de emociones. La discusión se intensificó. Ambos sacaron a relucir viejas heridas, palabras llenas de ira y resentimiento. Ella sentía que todo el dolor y la rabia acumulados durante meses finalmente encontraban una salida. Pero detrás de su furia, había algo más, una lucha interna. ¿Debía darle la oportunidad de redimirse? ¿O simplemente protegerse y proteger a su hijo de más sufrimiento? Cuando finalmente se separaron, su mente era un caos. La llamada inesperada había desatado una tormenta de emociones que no podía controlar. Esa noche, mientras miraba a su hijo dormido, se dio cuenta de que la decisión que tomara no solo afectaría su vida, sino también la de él. La pregunta seguía sin respuesta. ¿Podía perdonar, o los fantasmas del pasado seguirían definiendo su futuro? La tentación de la venganza. El aire de la noche era frío y denso, como si el universo conspirara para reflejar la tormenta emocional que se desataba en su interior. Después del encuentro con él, no podía sacarse de la mente la súplica en sus ojos y las palabras que había pronunciado. Pero junto con esos recuerdos, surgía algo más oscuro, más visceral, la tentación de hacerle pagar por todo el daño que le había causado.
Había pasado meses levantándose de entre las cenizas de su abandono, reconstruyendo su vida con cada lágrima que derramaba y cada día que soportaba sola. Ahora, él tenía el descaro de reaparecer y pedir perdón, incluso exigir un lugar en la vida de su hijo. La furia en su interior era como un incendio descontrolado, y por primera vez en mucho tiempo, pensó que no sería suficiente simplemente ignorarlo. El nacimiento de un plan oscuro. Sentada en su pequeña sala, con el resplandor de la luna iluminando tenuemente la habitación, comenzó a dar vueltas en su mente a una idea que la aterraba y la emocionaba a partes iguales. ¿Por qué no hacerlo sufrir? No solo merecía sentir el dolor que ella había soportado, sino que también necesitaba aprender que sus acciones tenían consecuencias. Se levantó de golpe, sintiendo como la adrenalina comenzaba a correr por sus venas. Cada fibra de su ser estaba en llamas. Había pasado tanto tiempo tratando de ser la persona fuerte y madura que casi se había olvidado de que también era humana, que también podía querer venganza. Caminó hacia un viejo cajón donde guardaba una caja de recuerdos que no había tocado en años. Dentro estaba una fotografía de ellos dos juntos, tomada en días más felices. Rasgó la imagen por la mitad con furia, separando sus rostros como si con ese simple acto pudiera romper el vínculo que alguna vez los unió. «Ya no soy la mujer que dejaste atrás», susurró al vacío. «Y esta vez, seré yo quien tenga el control». Aliados en las sombras. Sabía que, si iba a enfrentarlo, necesitaría un plan sólido. Y para eso, necesitaba aliados. Pensó en Marta, su amiga más cercana, la única persona que la había apoyado cuando se quedó sola. Marta era pragmática, directa, y, sobre todo, tenía un sentido de la lealtad tan feroz como el de un lobo protegiendo a su manada. Cuando la llamó y le explicó lo sucedido, Marta no dudó en darle su opinión. ¿Quieres venganza? Hazlo. Pero asegúrate de que sea algo que no pueda olvidar jamás. Algo que lo haga arrepentirse todos los días de su vida. Juntas, comenzaron a trazar un plan. Marta le ayudó a identificar los puntos débiles de su expareja. Sabían que había construido una nueva vida, aparentemente perfecta, con una prometida y un trabajo respetable. Pero también sabían que nadie era perfecto, y todo el mundo tenía secretos. El primer movimiento. El primer paso fue observar. Ella comenzó a seguirlo a escondidas, viendo cómo llevaba su vida cotidiana. Lo vio entrar y salir de su trabajo, cenar con su prometida en restaurantes caros, e incluso comprar regalos para su futura boda. Cada vez que lo veía sonreír, algo en su interior ardía. ¿Cómo puedes ser tan feliz mientras yo tuve que reconstruirme desde el suelo? Pero pronto, su observación reveló algo más. Un patrón en sus movimientos, pequeños detalles que otros podrían pasar por alto, pero que para ella eran claves. Él no era tan perfecto como parecía. Había algo en sus idas y venidas que no cuadraba, como si ocultara algo a su prometida. Este descubrimiento fue la chispa que encendió el siguiente nivel de su plan. El enfrentamiento emocional. Una noche, lo confrontó directamente. Lo esperó a la salida de su trabajo, en una esquina oscura donde sabía que tendría que pasar. Cuando él la vio, sus ojos se llenaron de sorpresa y miedo. «¿Qué haces aquí?», preguntó, claramente incómodo. «Solo quería verte», respondió ella, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pensé que podríamos hablar, como viejos tiempos». Él trató de mantener la calma, pero ella podía ver cómo su fachada comenzaba a desmoronarse. «No es el momento ni el lugar». «Podemos hablar en otro momento», dijo, con voz nerviosa. «¿Tienes miedo de que alguien nos vea?», replicó ella, con una inocencia fingida que era más cortante que cualquier grito. Lo que siguió fue un intercambio tenso, cargado de emociones reprimidas. Ella dejó caer pequeños comentarios que insinuaban que sabía más de lo que él pensaba. Su incomodidad creció hasta que finalmente escapó con una excusa débil. El golpe final. Con cada paso que daba, la tensión en su interior crecía. Pero también lo hacía su determinación. No iba a detenerse hasta que él sintiera al menos una parte del dolor que ella había cargado sobre sus hombros. Contactó a la prometida de su ex, con la intención de exponer sus mentiras. No fue un acto impulsivo, sino calculado.
Sabía exactamente qué decir para que la mujer dudara de él, para sembrar la semilla de la discordia en su relación. Cuando finalmente recibió un mensaje de su ex, suplicándole que parara, sintió una mezcla de satisfacción y culpa. Pero no se detuvo. La tentación de la venganza era demasiado poderosa. Una encrucijada. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. En medio de su búsqueda de venganza, comenzó a darse cuenta de que el odio estaba consumiéndola. Cada acción que tomaba la alejaba más de la persona que quería ser. Estaba atrapada en un círculo vicioso, y aunque parte de ella disfrutaba del control, otra parte se sentía más perdida que nunca. Esa noche, frente al espejo, se miró largamente. ¿Qué estoy haciendo? La pregunta resonó en su mente mientras lágrimas de frustración y dolor rodaban por su rostro. Sabía que estaba en una encrucijada. Podía seguir adelante con su plan o detenerse antes de que la venganza la destruyera completamente. El camino no estaba claro, pero una cosa era segura: la tentación de la venganza había sacado lo peor y lo mejor de ella. Ahora, debía decidir qué parte prevalecería. El camino de la redención. La mañana amaneció con un cielo gris plomizo que parecía reflejar el peso en su alma. Tras semanas dedicadas a un juego oscuro de venganza, algo dentro de ella finalmente había cedido. La noche anterior había sido un enfrentamiento consigo misma frente al espejo, una batalla entre el odio que la había alimentado y el amor que aún conservaba, aunque enterrado bajo capas de dolor. Por primera vez en mucho tiempo, sintió la necesidad de liberar esa carga, de buscar algo más que destrucción. Pero, ¿cómo se busca la redención cuando has saboreado el placer de la venganza? Esa pregunta la atormentaba mientras sostenía una taza de café que se enfriaba entre sus manos. Frente a ella, los papeles que documentaban su plan maestro ahora parecían absurdos, insignificantes, como vestigios de una versión suya que ya no quería ser. El primer paso hacia el perdón. El primer acto de redención llegó como un susurro en su mente: tenía que disculparse. No con él, no todavía, pero sí con las personas a las que había arrastrado en su cruzada. Marta, su amiga leal, había estado a su lado en cada etapa de este proceso, ayudándola a planear y ejecutar cada movimiento. Sin embargo, ahora veía claramente que su amiga lo había hecho por amor y no por convicción. Marta nunca había buscado venganza, solo había querido verla feliz. La llamó esa misma tarde. Cuando Marta contestó, su voz era cautelosa, como si ya supiera lo que venía. «Necesito hablar contigo», dijo ella, con un nudo en la garganta. Se encontraron en un parque, un lugar neutral donde las palabras pudieran fluir. Mientras caminaban juntas, sintió que el peso de lo que estaba a punto de decir se hacía más ligero con cada paso. «Y gracias por estar ahí para mí, pero creo que todo esto se nos ha salido de las manos. No puedo seguir en esto. No quiero que el odio sea lo que me defina». Marta la miró en silencio antes de asentir. Sabía que llegarías a este punto. Solo esperaba que no te lastimaras demasiado en el proceso. Las palabras de Marta fueron como un bálsamo para su alma. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba dando un paso en la dirección correcta. El enfrentamiento interno. A pesar de ese primer paso, la batalla interna no había terminado. Cada noche, al cerrar los ojos, las imágenes de su ex y su prometida volvían a su mente. La tentación de seguir adelante con el plan seguía viva, como una llama que se negaba a extinguirse. Pero también había algo más: el recuerdo de los momentos felices que alguna vez compartió con él. No quería volver a esos días, pero tampoco podía ignorar que en algún momento lo había amado. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad, entró impulsivamente a una iglesia pequeña y silenciosa. No era una persona particularmente religiosa, pero el ambiente tranquilo y la luz suave que se filtraba por los vitrales la hicieron sentir en paz. Se sentó en una de las bancas y cerró los ojos. No rezó, simplemente dejó que las emociones fluyeran. Mientras estaba allí, una anciana se le acercó. Sin decir nada, la mujer le ofreció una sonrisa cálida y una pequeña tarjeta que decía: «La paz comienza cuando dejamos ir lo que nos lastima». Fue un mensaje simple, pero poderoso. Esa noche, escribió una carta a su ex, no para entregársela, sino para liberar lo que aún cargaba. La llenó de confesiones, arrepentimientos y verdades que nunca había podido decir en voz alta.
Al terminar, la rompió en pedazos y los dejó volar por la ventana. El encuentro inevitable. La vida, sin embargo, no siempre espera a que estés completamente listo para enfrentar tus demonios. Días después, mientras hacía compras en el supermercado, lo vio. Él estaba allí, con su prometida, riendo como si el peso del mundo no existiera. Su primer instinto fue darse la vuelta y huir, pero algo en su interior le dijo que era hora de enfrentarlo, no con odio, sino con la verdad. Se acercó lentamente, su corazón latiendo con fuerza. Cuando él la vio, su sonrisa se desvaneció y un brillo de incomodidad cruzó su rostro. La prometida lo miró, confundida por su reacción. «Hola», dijo ella, manteniendo la calma a pesar del torbellino en su interior. Él asintió, tratando de actuar como si no estuviera nervioso. La prometida, aparentemente ajena a la tensión, le ofreció una sonrisa cortés. «Quiero hablar contigo, pero no aquí», dijo ella, mirando directamente a los ojos de su ex. Él vaciló, pero finalmente asintió. Acordaron reunirse en un café cercano más tarde esa tarde. Un acto de liberación. Cuando llegó el momento del encuentro, se sintió extrañamente tranquila. Había pasado tanto tiempo imaginando este momento que ahora que estaba sucediendo, parecía casi irreal. Él llegó, luciendo nervioso, pero tratando de mantener la compostura. «¿Qué quieres?», preguntó, con un tono que oscilaba entre la defensiva y la curiosidad. Ella lo miró fijamente, dejando que el silencio llenara el espacio entre ellos antes de hablar. «Quiero que sepas que te perdono. No porque lo merezcas, sino porque yo lo necesito. Durante mucho tiempo, dejé que mi odio por ti definiera quién era. Pero ya no más». Sus palabras lo tomaron por sorpresa. Por un momento, pareció que iba a decir algo, pero se quedó en silencio. Ella continuó. «No quiero nada de ti. Solo quería decirlo en voz alta, para que ambos podamos seguir adelante». La conversación fue breve, pero liberadora. Cuando salió del café, sintió que un peso inmenso había sido levantado de sus hombros. El renacimiento de una guerrera. Los días siguientes fueron como un amanecer después de una tormenta. Todavía había nubes en el horizonte, pero también había luz. Por primera vez en mucho tiempo, podía respirar profundamente sin sentir que algo la oprimía. Decidió enfocarse en construir una vida para su hijo y para ella misma, una vida llena de amor, no de rencor. Se inscribió en clases para aprender nuevas habilidades, comenzó a socializar más, y poco a poco, se convirtió en una mujer que no solo había sobrevivido, sino que había florecido. El camino de la redención no había sido fácil, pero le había mostrado que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para encontrar la luz. La victoria silenciosa. La mañana era fría, pero en su interior ardía una mezcla de emociones que no podía ignorar. Había pasado meses recorriendo un camino de autodescubrimiento, enfrentándose a los demonios que había dejado entrar en su vida tras el abandono de su ex. Sin embargo, algo era diferente esta vez. No era el odio, ni la venganza lo que la impulsaba, sino una fuerza tranquila pero poderosa, la certeza de que finalmente estaba en control de su destino. Había evitado durante semanas revisar el expediente del juicio de manutención infantil que había interpuesto. Sabía que él lo había recibido, sabía también que lo había tratado como un golpe personal, una amenaza a la imagen perfecta que intentaba proyectar con su nueva prometida. Pero no le importaba. Ya no era una cuestión de revancha, sino de justicia. Su hijo merecía el reconocimiento y el apoyo, y ella merecía vivir con dignidad. El día del juicio. El edificio del tribunal era imponente, con sus paredes de piedra y columnas que parecían querer aplastar a cualquiera que se sintiera pequeño frente a la justicia. Sin embargo, ella caminó con la cabeza en alto, vistiendo un sencillo traje negro que reflejaba su determinación. No buscaba impresionar a nadie, su presencia hablaba por sí sola. Él ya estaba allí cuando llegó, sentado junto a su abogado. Su expresión era de pura incomodidad, sus ojos evitaban mirarla directamente. La prometida de él no estaba presente, lo que le dio a ella una ligera sensación de alivio. Este no era un espectáculo, era una batalla silenciosa por la verdad. Cuando el juez entró en la sala, la tensión era palpable.
Las primeras declaraciones del abogado de él intentaron pintar la demanda como un intento de sacar provecho, una estrategia de manipulación. Ella se mantuvo en calma, permitiendo que cada palabra se deslizara sobre ella sin afectarla. Sabía la verdad y, lo más importante, tenía las pruebas. Cuando llegó su turno, habló con una voz firme pero serena. Describió los desafíos que había enfrentado como madre soltera, la necesidad de proporcionar un hogar estable para su hijo y el simple hecho de que él también tenía una responsabilidad. No apeló a la lástima, simplemente presentó los hechos. El juez, después de revisar toda la evidencia, emitió un veredicto favorable. Él tendría que cumplir con su obligación financiera, pero lo más importante, el juez destacó que esta no era una cuestión de dinero, sino de hacer lo correcto. Cuando se levantaron para abandonar la sala, ella sintió una sensación de alivio que casi la hizo tambalear. Había ganado, pero no se sentía como una victoria contra él. Era una victoria para ella misma, para su hijo, para la dignidad que había recuperado. Un enfrentamiento inesperado. Al salir del tribunal, lo encontró esperándola cerca de las escaleras. Su rostro mostraba una mezcla de enojo y algo más profundo, vergüenza. Por primera vez en años, no parecía tener las palabras afiladas que solía usar para defenderse. ¿Qué era necesario todo esto?, preguntó, su voz teñida de frustración. Ella lo miró directamente a los ojos, con una calma que lo desarmó. Y sí, era necesario. No por mí, sino por nuestro hijo. Él merece más de lo que tú estás dispuesto a dar. Esto no se trata de nosotros, se trata de él. Su respuesta lo dejó sin argumentos. Murmuró algo incomprensible y se alejó, dejando tras de sí un rastro de incomodidad. Ella lo observó marcharse, sintiendo algo que nunca había esperado, lástima. No porque lo hubiera derrotado, sino porque él nunca entendería lo que significaba realmente ser un padre. La vida sigue adelante. Las semanas siguientes fueron una mezcla de paz y nuevos comienzos. Ahora, con el apoyo financiero asegurado, pudo enfocarse en cosas que había postergado durante tanto tiempo, inscribirse en un curso para desarrollar sus habilidades, decorar la habitación de su hijo con colores vibrantes, y simplemente disfrutar de momentos pequeños pero significativos. Una tarde, mientras jugaba con su hijo en el parque, sintió una profunda gratitud por cómo habían cambiado las cosas. No era perfecta, pero estaba en paz. Había aprendido que la victoria más dulce no era la que se gritaba al mundo, sino la que se sentía en el corazón. Un mensaje inesperado. Una noche, mientras revisaba su correo electrónico, encontró un mensaje de él. Su primera reacción fue ignorarlo, pero la curiosidad pudo más. El tono era sorprendentemente diferente de todo lo que había recibido de él antes. No sé si esto hará alguna diferencia, pero quiero que sepas que lo siento. Me equivoqué en muchas cosas, y aunque sé que no puedo cambiar el pasado, quiero ser mejor para nuestro hijo. Gracias por no rendirte con él, ni conmigo, incluso cuando no lo merecía. Ella leyó las palabras una y otra vez, sintiendo una mezcla de emociones. No podía olvidar el dolor que había causado, pero también sabía que el perdón no era un regalo para él, sino para ella misma. Esa noche, respondió con un breve mensaje que simplemente decía, gracias. Por él, espero que encuentres la manera de cumplir tus palabras. La victoria silenciosa. La verdadera victoria no estaba en el juicio ganado, ni en las disculpas recibidas, sino en la transformación que había vivido. Había comenzado como una mujer rota, alimentada por el odio, y ahora era alguien completamente nueva. Una madre fuerte, una mujer independiente, y, sobre todo, alguien que había aprendido a amarse a sí misma y a dejar ir el pasado. Al final, entendió que las batallas más importantes no son las que peleamos contra otros, sino las que enfrentamos dentro de nosotros mismos. Y en ese sentido, su victoria fue absoluta, poderosa y, lo más importante, silenciosa. La historia de la protagonista es un relato de resiliencia, valentía y autodescubrimiento, en el que una mujer se enfrenta a la traición y al abandono en uno de los momentos más vulnerables de su vida, solo para transformar ese dolor en una oportunidad para crecer y redescubrir su fuerza interior. Este relato refleja cómo, en medio de la oscuridad, el ser humano tiene la capacidad de encontrar una luz que lo guíe hacia la renovación y el verdadero empoderamiento.
Es un testimonio de la extraordinaria capacidad humana para superar el sufrimiento y reinventarse a sí misma, demostrando que no importa cuán profunda sea la herida, siempre existe la posibilidad de sanar y empezar de nuevo. Cuando la protagonista se encuentra sola, embarazada y abandonada, podría haber caído en el abismo de la desesperación. La incertidumbre del futuro y el peso de la traición hubieran sido suficientes para que se rindiera. Pero en lugar de dejarse consumir por el dolor, opta por encontrar un propósito mayor, su hijo. Este niño, aún por nacer, se convierte en el faro de esperanza que ilumina su camino. En ese momento, la maternidad deja de ser solo una etapa biológica y se convierte en una fuente poderosa de motivación y fuerza. El amor por su hijo no solo es una razón para seguir adelante, sino que le da la claridad necesaria para comprender que su vida no depende de la aprobación de nadie más que de ella misma. Esta decisión de buscar la felicidad y el bienestar no surge de un acto de negación del dolor, sino de una aceptación profunda de la realidad. La protagonista no ignora el sufrimiento ni el vacío que deja la traición, pero elige no ser definida por él. La vida, en su complejidad, no es lineal ni justa, y muchas veces nos enfrentamos a circunstancias fuera de nuestro control. Sin embargo, la verdadera fortaleza reside en nuestra capacidad para elegir nuestra respuesta ante las adversidades. En lugar de sucumbir al sufrimiento, la protagonista decide tomar el control de su vida, dar un giro a su destino y construir un futuro donde su bienestar y felicidad sean su propia responsabilidad. Este acto de resiliencia es un recordatorio de que el dolor puede ser una puerta hacia el crecimiento personal. En lugar de verse como una víctima, la protagonista se ve como una guerrera que ha aprendido a atravesar las dificultades y a encontrar dentro de sí la fortaleza para levantarse una y otra vez. En este proceso, la resiliencia se convierte en una habilidad que no solo le permite sanar, sino también trascender, transformando el sufrimiento en una herramienta para el empoderamiento. Al enfrentar el dolor y la adversidad, la protagonista se da cuenta de que cada desafío superado le otorga una mayor claridad sobre quién es realmente y lo que es capaz de lograr. El amor propio también juega un papel crucial en este viaje de transformación. Al principio, la protagonista puede sentir que ha sido rechazada, que su valor ha sido puesto en duda por la persona que debería haberla apoyado incondicionalmente. Sin embargo, al final, se da cuenta de que su valía no depende de los demás, sino de cómo se ve a sí misma. El amor propio es el cimiento sobre el que construye su nueva vida. Es la base de todas las decisiones que toma, la fuerza que la impulsa a seguir adelante incluso en los momentos más oscuros. La protagonista demuestra que el primer paso para superar cualquier obstáculo es aceptarse a sí misma, reconociendo que su felicidad y bienestar son responsabilidad exclusiva de ella, no de las circunstancias ni de otras personas. Finalmente, la historia de un nuevo comienzo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de resiliencia. Todos enfrentamos desafíos en la vida, pérdidas, fracasos, traiciones y momentos de desesperanza. Sin embargo, el mensaje central de esta historia es que, a pesar de los obstáculos, siempre tenemos la opción de elegir cómo reaccionar ante ellos. Podemos elegir rendirnos o levantarnos. Podemos elegir vivir atrapados en el dolor del pasado o tomar el control de nuestro presente y futuro. La protagonista nos enseña que la verdadera victoria no es la ausencia de sufrimiento, sino la capacidad de aprender, crecer, lo más importante, sanar. La decisión de la protagonista de ser feliz, a pesar de todo, es un acto revolucionario. No solo porque desafía las expectativas de la sociedad, que muchas veces nos enseña a esperar que el sufrimiento nos defina, sino porque demuestra que la felicidad no es algo que se encuentra fuera de nosotros, sino algo que se construye desde adentro. Al final, la historia es un recordatorio de que siempre es posible empezar de nuevo, de que, a pesar de los golpes de la vida, nunca es tarde para tomar el control de nuestro destino y decidir ser felices. En este nuevo comienzo, la protagonista no solo ha encontrado la fuerza para superar su pasado, sino que ha descubierto el poder transformador del amor propio, la resiliencia y la determinación. Esta historia nos enseña que el sufrimiento no tiene por qué ser un obstáculo para la felicidad, sino que puede convertirse en el combustible que enciende el fuego de una vida nueva, llena de propósito, paz y alegría. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones.
¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.